grabarla entonces. Eh, el, entonces, el sábado pasado, el Consejo Universitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro aprobó el posgrado en Ciencias Marinas, en posgrado en eh, Recursos Acuáticos, así se llama, con mención Biología Pesquera, gestión pesquera. Eh, Cuando hicimos una evaluación de cuáles eran las necesidades que tenía más inmediato la provincia en lo que se refiere a biología, a egresados en el área de biología, nos encontramos que hay dos campos de gran demanda. Uno es los biólogos que trabajan en empresas pesqueras, sobre todo en el área de control de calidad, que es donde muchos de sus compañeros están trabajando, y el otro es el área de la gestión pesquera. Eh, si bien hemos graduado desde hace muchos años, la facultad creo que surge del año 95 y pues ya tiene unas cuantas, tiene más de 20 años graduando biólogos pesqueros. En el futuro pues graduará biólogos generales como ustedes, pero uno de los aspectos que debemos atender es la necesidad de personal especializado en el manejo de recursos pesqueros. Eh, Hay una manera de manejar los recursos aquí en Ecuador que más bien revela una falta de profesionales especializados en manejo de recursos, porque los recursos se manejan a través de vedas, eh, y las vedas afectan a, a, a una gran cantidad de especies simultáneamente. Tenemos una veda para el atún que dura 2 meses, la flota la asume, cada barco para un mes al año, y de esa manera pues la flota se divide entre estos 2 meses, ¿no? De tal manera que siempre hay barcos operando, pero no hay un periodo en el cual no hay pesca, que es lo que una de las cosas que uno aspiraría, que hubiera un periodo de no pesca donde los recursos permanecen tranquilos sin que los molesten y la reproducción puede ocurrir normalmente. Esos periodos de tranquilidad usualmente se escogen en momentos donde las especies están reproduciendo, de tal manera que se maximiza el número de reproductores y las larvas, pues, bueno, las larvas en general no son perturbadas por las labores de pesca, porque forman parte del plancton y la pesca pues no afecta solamente a los adultos, o debería. Eh, entonces, el otro periodo, la otra veda que conozco es la veda de pelágicos pequeños, buscando proteger la sardina pinchagua, pero también incluye pues la botellita, la chumumo y otra serie de especies eh, que se consideran pelágicos menores, ¿no? Pero, ¿qué es la veda es una manera fácil de monitorear, simplemente establece un periodo donde nadie pesca y punto. O sea, los barcos no pueden zarpar, salvo hacer maniobras de otro tipo, pero no puedes pescar. Entonces es muy fácil de implementar, pero causa un gran impacto social, porque los pescadores que viven de esos recursos pues van a pasar varias semanas sin poder usar el recurso que ellos tienen, ejercer su trabajo, que es el trabajo de la pesca con redes. Y muchas veces pues tienen que dedicarse a otra cosa o esperar a que la veda termine para volver a trabajar y mientras tanto pues vivir de los ahorros o pedir prestado en la tienda para comprar la comida de su familia hasta que llegue el momento que la veda se acaba y entonces volvemos a pescar y pagamos las deudas. Pero vemos que estas perturbaciones sociales deberían minimizarse. ¿Y cómo se logra? Pues en lugar de establecer vedas masivas, establecer otro tipo de mecanismos que pueden ser cuotas de captura, donde yo establezco para una determinada especie una cuota determinada de los pescadores están pescando, pongamos digamos una cuota para la pinchagua, donde establecemos cuánta pinchagua se puede sacar en el año y hay un número de permisos que se otorgaron para esa especie. La cuota masiva son tantas miles de toneladas, y eso se va a repartir entre los pescadores
dependiendo, a lo mejor puede haber permisos de mayor calibre, de mayor tonelaje, otros permisos de menor tonelaje, de tal manera que protegemos los pescadores que tienen menos posibilidad de invertir, pero también los que pueden más posibilidad de invertir, pues que son más industriales, pues también les reconocemos su derecho a pescar y tenemos entonces permisos de pesca de pinchagua de distinta naturaleza para los pescadores industriales y para los pescadores más artesanales. Pero todo el mundo que quiera pescar pinchagua, pues puede pedir su permiso y se establece el número de permisos máximos para una zona o para todo el Ecuador. El hecho es que entonces las vedas tienen otra manera de monitorearse y una vez que se alcanza la captura de ese año, pues se para la explotación pesquera de la pinchagua, pero se sigue permitiendo la de otras especies. Entonces, este tipo de manejo por especie requiere un entrenamiento de las personas, de los investigadores que van a apoyar al Ministerio de Producción, que es de donde depende la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Y entonces, ¿cómo entrenar a ese personal? Decimos entonces crear una maestría en recursos acuáticos, convención, gestión pesquera, para poder dar el entrenamiento a estas personas basado en tres aspectos fundamentales. Uno es el estudio de la dinámica pesquera, cómo el recurso crece, se reproduce y muere, eh, cómo el recurso se distribuye en el espacio y cómo la economía pesquera afecta a la dinámica del recurso. El otro aspecto tiene que ver con la gobernanza, cómo el pescador, que actualmente es el que demanda la permisología, puede su gestión intervenir también en cómo se establezcan las normas de manejo. Hasta ahora, lo que se venía haciendo en el Ecuador es que los investigadores del Instituto Nacional de Pesca, actualmente Instituto Público de Investigaciones en Pesca y Acuicultura, el IPEAP, que tiene su sede en Guayaquil, ellos hacen las investigaciones y recomiendan a la Subsecretaría de Pesca las normas que deben adaptarse. Pero las universidades pues participan marginalmente en estas actividades. Se espera que en un futuro las universidades pues tengan una participación mucho más activa, pero bueno, eso es arena de otro costal. Lo que se aspira es que en el proceso de gobernanza de un recurso participe el pescador, participen los comerciantes del recurso, participen los investigadores, los administradores, y en conjunto se establezcan las normas. El pescador viene explotando el recurso desde hace pues, muchos años. Piensen que antes de que llegaran los europeos, ya los manteños vivían de la pesca durante miles de años. Esa información se ha pasado de padres a hijos porque no hemos dejado de pescar. Entonces, ¿cómo incorporar esa información a las normas? Pues bueno, uno se reúne con los pescadores y discute con ellos lo que se quiere hacer, lo que se quiere controlar, el recurso que se quiere proteger, y entre todos nos ponemos de acuerdo en cuáles son las normas que debemos adoptar para proteger el recurso. A veces uno hace propuestas que no son viables, porque el pescador encuentra que le es muy difícil cumplirlas. Entonces, bueno, tenemos que llegar a negociar. En este momento la ley de pesca establece que las primeras 8 millas son de no, las primeras 2 millas no se puede pescar, de 2 a 8 millas es un área restringida para el pescador artesanal, y de 8 millas en adelante se permite cualquier tipo de pesca, ya sea artesanal o industrial. Pero hay recursos que solamente están en las primeras 2 millas, tales como los erizos de mar en densidad interesante para poderlo explotar, los camarones, camarón pomada, que es un camarón pequeño. Hay camarones más grandes que están a más profundidad, eso pues son explotados por la flota camaronera, que en este momento es una flota polivalente porque ellos explotan con unas redes de luz de malla grande, la merluza, y ese mismo barco puede cambiar de red y usar una red de tamaño pequeño y explota el camarón. Pero ese camarón está
a gran profundidad, más allá de 8 millas, entre 20 brazas, que son como 40 metros, a más profundidad. Pero el camarón pequeño, el camarón pomada de varias especies, está en la primera milla, que actualmente, pues, por ley no puede explotarse, pero entonces caemos en un absurdo. Tenemos un recurso que hemos decidido por ley que no lo podemos explotar, pero eso no tiene sentido. Los recursos pesqueros están hechos para ser explotados y ser mantenidos, ser conservados, pero eso no significa que no lo podemos explotar. Entonces, hasta ahora lo que había ocurrido en la comunidad en Pozorja y sus alrededores, en Esmeraldas y las distintas comunidades de Esmeraldas que tienen camarón pequeño, es que el ministerio se hace la vista gorda, permite que la pesca ocurra, pero no le da permisos. Entonces el pescador está un poco a la intemperie, ¿no? Él está explotando porque lo dejan, porque no se lo llevan preso, pero en cualquier momento una autoridad dice: usted está ejerciendo una labor ilegal, y lo detenemos y le quitamos los artes de pesca y los quemamos. Entonces, esa situación es insostenible. Los recursos pesqueros tienen una distribución específica que nosotros podemos saber dónde están porque hacemos los muestreos correspondientes, y luego tenemos que ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a explotar. Si el recurso está en la primera milla, pues tenemos que dar permisos especiales para explotar, para traer la primera milla, aunque la ley en general diga que en la primera milla no se puede trabajar, o no se debe trabajar. ¿Por qué las primeras 2 millas no se debe trabajar? Porque es una zona de crianza, donde los peces suelen poner los huevos, donde muchos invertebrados también suelen reproducirse, y debemos protegerlos. Pero eso es válido para la costa en general, pero hay ciertas zonas, como lo menciono, alrededor de Pozoras y alrededor de Esmeraldas, que tenemos una cantidad de camarones de pequeño tamaño que solamente están allí, y si no damos un permiso especial, pues no se puede explotar. Y tendremos entonces un recurso muriéndose de viejo sin poderse extraer, y eso pues no tiene sentido. Entonces, seguramente la norma va a permitir permisos especiales para esa zona de las primeras 2 millas de la costa. Entonces, vemos que este tipo de discusión debe darse entre el ente administrativo, la Subsecretaría de Pesca, el investigador que conoce en detalle el recurso, y el pescador, que es el que lo explota. Entonces, ¿cómo llegar a acuerdos? Bueno, tenemos que entrenarnos como biólogos, tenemos que saber cómo interactuar con pescadores, qué lenguaje usar. Ellos, muchas veces, las comunidades de pescadores han sido las que tradicionalmente tienen mayor nivel de analfabetismo en todo el mundo, no solamente aquí en Ecuador. Y tenemos entonces que saber cómo interactuar con los pescadores, cómo el lenguaje que usamos en la universidad tiene que modificarse para poder hacernos entender con los pescadores, que muchos no saben leer y escribir. Entonces, eso tenemos que aprenderlo en la maestría. Pues también en la universidad, por supuesto, ¿no? Si así como les estoy hablando a ustedes, pues le hablaré a los estudiantes de maestría para que puedan ser eficientes en su desempeño como administradores pesqueros. El pescador, a su vez, tiene una inmensa cantidad de información, y si yo logro interactuar bien con él, yo la voy a obtener. Distribución de los recursos, migración de los recursos, cuando el recurso está maduro, en qué zonas está el recurso maduro, en qué zonas está el recurso no maduro. Esa información que se ha logrado obtener, la ha logrado obtener el pescador por muchos años de su trabajo, pues es muy valiosa. A mí me costaría muchísimo obtenerla a motu propio, pero si logro interactuar con los pescadores, yo la voy acopiando y luego la puedo verificar en los muestreos que haga, pero ahora mucho más orientados a verificar lo que el pescador me dijo, que es distinto, me va a salir muchísimo más barato hacerlo que si lo empezara desde un comienzo. Entonces, la maestría, esperamos, hoy se está subiendo. Justamente comenzamos tarde la clase porque entre las cosas que estaba atendiendo era que tenemos problemas para subirla. Es la primera maestría en Ecuador en este tema, y hasta ahora no podíamos crear una maestría en pesca porque las maestrías que existían en el sistema del Consejo de Educación Superior, es en acuicultura, no en pesca. Entonces, tuvimos que pedirles que modificaran la base de datos para poder admitir la maestría que estamos subiendo hoy. Ojalá que ya para la tarde hayamos tenido éxito y hayamos podido subirla para que el CES
la evalúe y eventualmente pues nos la apruebe, ya sea con observaciones o sin ellas. Pero aspiramos que para el mes de mayo, cuando nos incorporamos, podamos ya recibir los primeros maestrantes. Si la aprueban en febrero, pues empezaríamos a hacer la difusión de la maestría y para el mes de mayo, pues ya pudiéramos comenzar con las primeras clases, ¿no? Es una maestría que dura un año, su costo es de unos $5.500, es una de las maestrías más baratas que hay en el país. Tengo compañeros del Tecnológico de Manta que pagaron $14.000 por una maestría en Guayaquil. Entonces vemos que las maestrías cambian mucho de precio. En la UTM tengo compañeros que hicieron su maestría y tuvieron alrededor de unos $7.000. En la UTM son maestrías que duran un año y medio a 2 años. La ULEAN decidió que todas las maestrías duren un año. Eh, Muchos países desarrollados tienen maestrías de un año y por eso las autoridades universitarias decidieron que fuéramos a equipararnos con los países desarrollados y en un año pues poder entrenar a los maestrantes. Estas maestrías que tenemos en ULEAN son profesionalizantes, no están orientadas a la investigación científica. Las maestrías de investigación pues suelen durar más tiempo, pero por los momentos las que hemos creado en ULEAN, que ya tenemos más de 13 maestrías en distintas facultades. Se aspira a que toda facultad pues tenga un programa de maestría, uno al menos. La Facultad Agropecuaria tiene dos, la Facultad de Arquitectura también tiene dos maestrías, Ingeniería igualmente. Nosotros tenemos una sola, pero en un futuro pues tendremos más maestrías, ¿no? Esta en gestión pesquera, pero a lo mejor en un futuro pues vamos a tener maestrías en las áreas donde los profesores han venido trabajando, por ejemplo en el área de alimentación, es un área más zoológica, entonces pudiéramos tener una maestría en zoología marina, que más que orientada al manejo, como es la de gestión pesquera, más orientada hacia la parte de identificación de dietas para los distintos animales, eh, identificación de maduración, como las gonas, cómo los animales cambian de sexo en algunas familias, como los serráneos, los meros. Los meros comienzan con un sexo y terminan con otro a medida que el animal crece. Muchas veces son machos y hembras simultáneamente. Entonces, tengo entendido que otras familias como los ofidiidae, la curvina de roca, también tienen esta capacidad de cambiar de sexo. Entonces, estos detalles que pueden ser útiles para la acuicultura, pues tienen que ser estudiados. Entonces, una maestría en zoología pues permitiría avanzar en este tipo de estudios para los interesados. El área de la taxonomía es un área pues también importante que pudiera pues en una maestría en zoología entrenar a ustedes, a los futuros biólogos y biólogos graduados en otras universidades. Recuerden que tenemos 10 universidades en el Ecuador que gradúan biólogos, la ULEA pues no es más que una de ellas. Entonces tenemos una serie de necesidades de entrenamiento que otorgar a los profesionales interesados en especializarse en estos temas. Bueno, ya son las 2:34. ¿Hay alguna pregunta antes de cambiar de tema? Bueno, Biólogo, buen día. dime, Santos. Por parte del biólogo Pico, que habrían 2 carreras más que se ofertarían en la facultad. ¿Sabe algo de eso? Bueno, tengo entendido que al menos una carrera está planteada. Había 2 carreras que íbamos a plantear, pero las autoridades de la universidad nos dijeron que no había, se las menciono, una era en técnico superior universitario en aseguramiento de la calidad, es una carrera de 2 años y medio, eh, cuya finalidad era formar personal capaz de detectar fallas en los procesos y optimizarlos, de tal manera que, dada un estándar de calidad, todos los procesos van orientados a alcanzar ese estándar. Ese técnico puede trabajar fundamentalmente en empresas de alimentos, porque
es una facultad orientada hacia la biología, pero no necesariamente un técnico especializado en aseguramiento de la calidad puede perfectamente trabajar en una empresa de fabricante de carros o una empresa eléctrica donde vamos a fabricar transformadores eléctricos, ¿no? A fin de cuentas, el concepto de calidad está asociado al cumplimiento de normas y cómo las desviaciones de la norma tienen que atenderse. El concepto de calidad total fue implementado hace muchos años por la empresa Toyota en Japón y luego permeó a todas las empresas de cualquier tipo en el mundo. Entonces, dado que eliminamos la carrera de bioquímica y actividades pesqueras, se nos genera un vacío en la facultad o en la formación de los profesionales que requiere la industria de alimentos en Manta y se propuso pues crear esta carrera. Sin embargo, la normativa existe en la Ley de Educación Superior, pero no hay la experiencia. Entonces, las autoridades universitarias nos pidieron que pospusiéramos la creación de esta carrera y más bien trabajáramos en una carrera de índole de tercer nivel, como sería la carrera de ingeniería pesquera. Entonces, esperamos que la carrera de ingeniería de pesca, ingeniería pesquera, que existe en otros países, al menos en Perú, México, que son países con una tradición pesquera bien importante, una producción pesquera bien alta, así como bueno, en Estados Unidos, por supuesto que también. En Venezuela existe en una universidad solamente, pero entonces en Ecuador vamos a crear la carrera de ingeniería de pesca para compensar el déficit que estamos dejando de formar profesionales para atender a las industrias de alimentos y a las industrias pesqueras en general. El ingeniero pesquero, como su nombre lo indica, está orientado a la parte aplicada de la biología. Sí, tenemos dos áreas importantes. Una es el procesamiento de los animales que salen del mar. Hasta allí los bioquímicos en actividades pesqueras eran los encargados de abastecer esos profesionales porque la Facultad de Agropecuaria forma ingenieros de alimentos, ingenieros agroindustriales, pero hacia el área vegetal y animal, pero no hacia el área pesquera, más bien hacia el área de lácteos, cárnicos y vegetales. Pero el área pesquera no era cubierta por los bioquímicos en actividades pesqueras. El área de alimentos marinos, pues esperamos que el ingeniero pesquero pues tenga un entrenamiento adecuado para poder cubrir las necesidades de la industria de alimentos pesqueros que tenemos en la provincia, que es muy grande. En la otra área es la pesca. La pesca requiere pues el manejo de embarcaciones y sobre todo el manejo de artes de pesca, cómo construirlas. Esa es un área que el biólogo pesquero, que también cerramos esa carrera porque la transformamos en biología, los que se vayan por el itinerario de biología pesquera pues van a ver las materias de buques de navegación y pesca, la construcción de artes de pesca, que es fundamental. El buque tiene que operar con un arte de pesca, con distintos artes de pesca, y el biólogo tiene que saberlos construir. Esperamos entonces que el ingeniero pesquero pueda tener un entrenamiento más intenso en este tipo de labores, ¿no? Así que estas son las dos carreras que estaban planteadas, que mencionaba la señorita Salto Romero, pero una carrera se va a desarrollar antes que la otra. Yo aspiro que en los años que me quedan, ya tengo 68, voy para 69 años el año que viene, pues no sé cuántos años pueda yo seguir trabajando en la universidad. Hay colegas que tienen 75 años y están dando clase, así que espero bueno, que Dios me dé la salud suficiente para poder seguir con ustedes y graduarlos a lo más que pueda, algunos pues directamente a través de su supervisión de sus tesis y a otros pues dándoles la docencia. Entonces, bueno, esas son, respondiendo a la pregunta de la compañera, las dos carreras que están planteadas y bueno, ojalá que pronto podamos
algunas de ellas ya recibiendo estudiantes. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, bueno, no hay más preguntas. Curioso, porque hemos hablado de temas interesantes y sin embargo no ha habido eh, interacción mucha con ustedes, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar un poco de lo que quería comentarles en esta oportunidad y es ¿por qué hay tantos bichos? Eh, Se supone que los animales y las plantas pues surgieron de animales más primitivos, eh, menos especializados y progresivamente pues fueron ocupando distintos espacios. Una de los mecanismos como esto opera es la selección natural. ¿Alguien puede darnos alguna idea de cómo opera la selección natural? A medida que se presenten complicaciones, sobre todo medioambientales, los individuos van generando adaptaciones que pasarán hacia las nuevas generaciones, convirtiéndose en evolución. Entonces, por lo que Fernando menciona, partimos de un grupo de organismos poco especializados que están presentes en muy diversos ambientes. La variabilidad ambiental es fundamental para que haya el aislamiento y la selección. A ver, ¿a qué llamamos selección natural? ¿Cuál es el elemento fundamental por el cual la selección actúa? Cuando Que Darwin, ajá, dime, Fernando. sobreviven los más fuertes. Bueno, no El necesariamente que se adapte mejor a las condiciones. el que se adapte mejor, eso sí, ¿no? Eh, Cuando Darwin llegó a las Galápagos, ahí lo que vio fue uno de los elementos cruciales para que él entendiera cómo había operado la selección natural en las distintas islas de las Galápagos. Así que lo estamos discutiendo algo bien ecuatoriano, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que él vio cuando visitaba las distintas islas? En el ¿No? Beagle. Aldo, dime. No, que no le escuché la última parte que dijo. ¿Cómo Ok, es? Darwin llega en el Beagle a las Islas Galápagos y el barco le permite visitar distintas islas. Pero ¿qué consigue él en las islas? Más especímenes para investigar. Bueno, El, claro, había Los especímenes. pinzones. Los eso es lo pinzones, primero que los me se pone pinzones a de ver. Darwin. Pero ¿qué particularidad vio él en los pinzones? Había pinzones en todas las islas, eso sí es cierto. Pero ¿cómo eran los pinzones en distintas islas? Dependiendo, o sea, tenían variabilidad en su pico. Ajá, había islas donde los pinzones tenían pico más largo y pico más corto. Y él encontraba además que el ambiente donde se desarrollaban los pinzones con pico largo era ligeramente distinto de los pinzones con pico corto. El pico corto, a ver, hablando de física, eh, ¿cuál pico puede hacer más fuerza? Si voy a romper algo, ¿con cuál de los dos picos puedo hacer más fuerza? A ver, El Ricardo, No, que más grueso y tenga, robusto. el que tenga Un mayor área, pico más ancho, que tenga ya va, mayor área. vamos. un Fernando, pico de mayor, déjame que Ricardo nos diga. Ricardo, dime. o sea, para que tenga una mayor fuerza, por así decirlo, un pico de mayor estructura, o sea, mayor ancho, o para que pueda triturar, o Ok. sea, así pueda alimentarse. Ricardo, compara el pico de un animal que coma frutas con el pico de un animal que coma semillas. Por ejemplo, el canario. Los canaritos que vemos en amarillos, que vemos aquí en las calles de Manta, ¿tienen el pico largo o corto?
Ricardo, Corto. Corto. corto, ajá. Entonces, los animales que comen, que chupan néctar, ¿tienen el pico? Me imagino que van a tener el pico más largo para así mismo poder absorber el néctar, como los Claro, colibríes. entonces vemos que el pico tiene algo que ver con la dieta. Entonces, un animal que yo llego a una isla y me consigo pinzones que tienen el pico corto, seguramente voy a poder asociar esto con el tipo de dieta y lo más probable es que sea una dieta a base de semillas duras, que ese pico corto puede hacer más fuerza y partirla. Un animal con pico largo puede hacer menos fuerza y va a pasar más hambre en esa isla. Entonces, ¿cuál de los dos animales va a comer más? El que tiene el pico corto. Si es una dieta, si es una isla donde hay pocas frutas y muchas semillas, a lo mejor porque son frutos que no son frutos carnosos, sino son frutos más bien secos, que al secarse me produce la semilla, los pájaros que sean capaces de usar esa semilla y alimentarse de ella, pues van a producir más huevos. El pájaro que está acostumbrado a comer frutos carnosos, pues no los va a conseguir, va a comer menos y va a poner menos huevos. Entonces, fíjense que no estamos hablando de que los pájaros están agrediéndose unos a otros, que sería el concepto de más fuerte, sino mejor adaptado. Entonces, el pájaro que consigue más energía va a poder producir más huevos y dejar mayor descendencia. Ahí está la clave de la selección natural. La selección natural me va a permitir escoger que los individuos que producen, que están mejor adaptados al ambiente, van a recibir más energía y van a poder a dejar más descendencia. Y los genes que van a estar disponibles en las siguientes generaciones son los genes de esos individuos mejor adaptados. Si el ambiente cambia, pues va a haber, la selección va a proseguir. Entonces, ¿qué ocurre en las distintas islas? A ver, Fabián, ¿se te ocurre? ¿Por qué los distintos pinzones tenían distintas características en las diferentes islas? Bueno, Fabián se fue a tomar café, no nos quiere. Era por su tipo de alimentación. Ok, el tipo de alimentación que tendría que estar necesariamente asociada al tipo de ambiente. Entonces, yo no estaba en las Galápagos. ¿Alguno estaba en las Galápagos? ¿Alguno de ustedes? Bueno, evidentemente si Obvio, nadie levantó la mano es porque nadie estaba en las Galápagos. Yo sé que es costoso llegar, ¿no? Eh, pero es muy probable que haya islas más grandes. Evidentemente, Santa Cruz es una isla más grande. eh, Fernandina, creo que también es una isla grande. Hay unas más pequeñas. Cuanto más pequeña, pues menos posibilidad de lluvia tenga y sea un ambiente más seco. Entonces, cuando más lluvia hay, va a haber árboles más grandes, es posible que haya más frutas más carnosas, y tengamos entonces pájaros, pinzones con pico más largo. Eh, Cuando la isla es más seca, voy a tener pinzones con pico más corto. Y entonces, de esta manera, pues Darwin se dio cuenta de que el ambiente había hecho una selección que posiblemente todos los pinzones se parecían, ¿no? Eran pinzones, a fin de cuentas, pero sus características habían estado eh, difiriendo a lo largo de los años y había entonces permitido que él encontrara estas diferencias en las características morfológicas eh, producto de una selección natural. Entonces, ¿por qué el ambiente fue crucial? Si hubiera habido una sola isla, ¿esto hubiera sido posible? ¿Cómo era la pregunta, biólogo? Disculpe. Ya. Si en lugar de haber sido un archipiélago, hubiera sido una isla solamente, no hubiese encontrado tanta diversidad de pinzones en este caso. ajá, pero ¿por qué? Porque sería solo un ecosistema en el que se encuentran. Claro, pero ¿por qué el aislamiento es fundamental para que se perpetúe un determinado tipo de gen? ¿No han visto? La materia de evolución no la han visto todavía, ¿verdad? ¿O ya la vieron? Genética y evolución, algunos estudiantes.
Ok, no todos la han visto. Esa, la materia esa materia la da el profesor Luber Quijije, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Ok, entonces, no solamente hace falta que haya mutaciones o que haya variabilidad genética para que pueda el fenotipo diferenciarse y el ambiente actuar, hacer la selección. El ambiente selecciona el fenotipo, pero ese fenotipo variable tiene que salir de algún lado y sale de las mutaciones, ¿no? La variabilidad genética. Entonces, cuando yo tengo que un individuo produce un fenotipo que es muy exitoso, ¿cómo evitamos que ese genotipo se diluya en un montón de genes? La única manera es que ese grupo de individuos que tiene ese fenotipo lo perpetúe en el tiempo. Y la manera como funciona es que él empieza a reproducirse de una manera aislada, de tal manera que el gen no se diluye, no se pierde en una masa, en una ensalada de genes, sino que los individuos que van dando descendencia de ese individuo lo mantienen ese gen y se expresa. Pero el aislamiento es fundamental. Si yo permito que todos los individuos que van surgiendo por mutación se mezclen entre ellos, eso se llama panmixia, donde yo no estoy facilitando un genoma que pueda perpetuarse en el tiempo, sino que los genes se diluyen entre todos. Entonces, todo el mundo tiene más o menos los mismos genes. Pero en el momento que yo aíslo, y el aislamiento aquí vino porque estamos en distintas islas, entonces yo logro que los individuos de una isla se diferencien de las otras. Y de esa manera perpetúo un determinado carácter. De lo contrario, siempre tendría animales con pico intermedio, ni muy corto ni muy largo, sino picos intermedios. Entonces se dan cuenta de que la selección natural requiere un conjunto de elementos. Uno es el origen de la variabilidad. La variabilidad la tenemos por una parte por la meiosis, donde hay entrecruzamiento de los cromosomas, y por las mutaciones espontáneas que están surgiendo todo el tiempo. La mayoría de las mutaciones, producto de radiaciones, son letales, no se transmiten, pero hay algunas mutaciones que sí se logran mantener, y esa forma parte pues, de la variabilidad que va a tener una población. Entonces, si esa población está aislada, ese gen exitoso pues va a poder compartirse con un conjunto de individuos que están allí compartiendo ese aislamiento, y se van a diferenciar de otra población que está en otro sitio y con las cuales no se está mezclando. Eventualmente las mutaciones van a ir surgiendo de manera natural en las dos poblaciones hasta que llega un momento que son de tal magnitud las diferencias entre una población y otra que ya, aunque se mezclen, no dan progenie fértil, y tenemos entonces dos especies nuevas. Dos o más, ¿no? Dependiendo de los sitios donde había aislamiento. Entonces, Daniela, ¿me vas a decir algo? Bueno, Daniela cerró el micrófono. Entonces, vemos que el proceso evolutivo tiene un conjunto de elementos que debemos entenderlo, y vemos que necesitamos variabilidad, necesitamos que esa variabilidad se exprese como un fenotipo, porque si no se expresa, pues está permanentemente allí, pero no se selecciona. ¿Por qué quería hablar de los genes nocivos? En las ratas, los genes nocivos son menos frecuentes que en los individuos más evolucionados. Nosotros no solemos mezclarnos, el hombre, con individuos muy cercanos. O sea, el cruce entre hermanos, entre primos, entre familiares, es menos frecuente que entre individuos que no están genéticamente relacionados, que son de distintas familias. Pero no es así en los roedores. Los roedores se suelen mezclar entre hermanos, y eso ha permitido que los genes dañinos se expresen
y sean eliminados. Los genes dañinos, pues el individuo muere, son genes recesivos, pero cuando ocasionalmente se expresan, pues el individuo muere y no da progenie. Pero de esa manera podemos ir eliminando genes dañinos en una población, pero eso ha requerido pues, que se nos permita que los genes se expresen y que se eliminen esos individuos. Entonces, en poblaciones donde esto ocurre, pues hay menor cantidad de genes dañinos que en poblaciones como las nuestras, ¿no? ¿Cuál es el peligro de casarnos entre hermanos? De tener hijos entre hermanos, entre primos, la posibilidad de que los genes dañinos, que normalmente son recesivos, se encuentren en condición de homocigosis y se expresen. Entonces, hay el peligro de tener, pues, individuos con taras genéticas producto de estos cruces entre familias, ¿no? Bien. Entonces, bueno, tenemos una idea de cómo el proceso evolutivo surgió, cómo la variabilidad ambiental me genera espacios donde distintos genes se van a expresar porque van a conseguir adaptaciones mejores a esos distintos ambientes. Entonces, lo que yo consigo como beneficio a un ambiente no es lo mismo que en otro y eso me genera una presión de selección. Entonces, cuando yo tengo un genotipo común que me ocupa distintos ambientes, la selección natural me va a proporcionar una selección diferencial en cada ambiente y por ahí entonces voy a tener las distintas características genéticas en cada ambiente por un proceso de selección. Esto lo podemos entonces llevar a nivel de especies y ir entendiendo cómo podemos tener la variabilidad natural que estamos observando, tanto en plantas como en animales, como en organismos primitivos. Tanto bacterias como los individuos pues, pluricelulares y racionalizar que el origen de todo vino de individuos menos especializados y cómo ocuparon distintos ambientes y se fueron entonces adaptando a esos ambientes y fueron surgiendo pues distintas morfologías en respuesta a las necesidades ambientales. Esas morfologías pues eventualmente dieron origen a distintos grupos de organismos. Entonces, por eso hablábamos de que los choanoflagelados fueron los de los protozoarios que permitieron que surgieran individuos coloniales y eventualmente individuos cuyos células estuvieran interactuando ya de una manera más importante que solamente su presencia. Ayer veíamos que hay rotíferos que forman colonias, pero un individuo sigue siendo un individuo, no está, su fisiología no depende del individuo que está al lado. Habrá un problema de protección en el número, así como un cardumen de pez me le da protección a un individuo porque la posibilidad de que sea consumido es menor cuando está en el cardumen que cuando está solo. Pero fisiológicamente él no depende, una sardina no depende, en un cardumen no depende de la sardina que está al lado, su fisiología es independiente. Igual ocurre con las colonias de rotíferos, como veíamos ayer, donde no tenemos una interacción. Pero cuando hablábamos de los choanoflagelados, los flagelados, cada flagelado era independiente del otro, formaba colonias, sí, pero el hecho de que pudieran asociarse eventualmente y dieran el salto a la multicelularidad, pues esto significó cambios fisiológicos, cambios de interacción entre células y podemos ver entonces cómo la esponja todavía conserva algunos choanoflagelados, pero también tiene células ameboides. Hay células ameboides que tienen flagelo. Entonces vemos que tenemos el material genético dentro de los choanoflagelados para formar todo el grupo de células que vemos en las esponjas, que fue uno de los deberes que hicieron ustedes y que ya me
me lo hicieron llegar. Las notas de esos deberes pues se las haré llegar en unos días en la medida que vaya corrigiendo el deber 1 y el deber 2. Bueno, jóvenes, ya es la 1. Que pasen una muy chévere Navidad. El deber 3 se lo voy a pasar a sus correos próximamente y háganlo cuando puedan. En teoría, la fecha límite para entrega es el miércoles de la primera semana de enero, pero ojalá que lo puedan hacer antes para que tengan una Navidad más tranquila. No sé si algún comentario. Fernando, ¿ibas a decir algo? Sí, decirle muchas gracias también, igual que creo que de parte de todos mis compañeros, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bien, ok. Gracias Aldo por el corazoncito. Saltos, Alexi, bien, chévere. Entonces, Biólogo, dime Aldo. para ver si ahorita le explico lo de los libros. Aldo, el problema es que tengo que viajar a mi casa para dar clase a las 2. Yo a las 4 te llamo y nos ponemos de acuerdo. Es rápido, no tarda ni 5 minutos. Bueno, entonces nos quedamos. Bueno, me quedo yo contigo. El resto, si quiere, puede quedarse o puede desincorporarse. Entonces tú me vas a explicar, ¿te comparto o qué propone? Permítame compartir para mostrarle nomás. Ok, ya estás autorizado. Aldo me va a explicar cómo poder mandar libros, así como lo hizo ayer, que le compartí con todos ustedes y con el grupo del Paralelo B, pero tengo muchos más libros que quisiera poder compartir. Están observando mi pantalla, ¿no es verdad? Bueno, es un barrio chino estoy observando. No puedo entender Sí. nada de lo que ahí dice. O sea, simplemente lo que hice fue, o sea, yo envié el libro como un archivo comprimido, pero también lo puedo enviar el PDF. Ya, Pero ok. como pesa mucho, igualmente se va a compartir como un enlace a Google Drive. Entonces, aquí ya tengo, el destinatario es usted, ¿no es verdad? Con el Ya, asunto que el libro es de Rupert y Wagner. Entonces ahí nomás espero a que se me cargue. Y aquí como se da cuenta, dice, dado que tu archivo sobrepasa el exceso de megas permitidos, se enviará como enlace a Google Drive. ok. Ya, Ahí está cargando, va a cargar 214 megas. sí. Entonces aquí a lo que le carga le va a salir un aviso, que es lo que yo le estaba explicando antes. Ujú. Entonces creo que aquí al momento de enviarlo, es que me va a salir el aviso. Ya, Mire. Entonces lo que yo hice fue que activé esto, nada más. Que todas las personas que tengan ese enlace del libro van a poder acceder a él y descargarlo. ok, Y listo. Ahí ya se lo envía a usted. ok. Entonces voy a hacerlo al llegar a casa, voy a hacerlo con otros libros de zoología invertebrados para poderlos compartir. Sí, biólogo. Ok. Bien, gracias Aldo. Entonces nos despedimos, que tengo que salir a mi casa corriendo para poder dar clase a las 2. Chao entonces, gracias para todos, feliz Navidad. Igualmente, biólogo. Cuídese.